Buenas tardes, estamos con una candidata a Fallera Mayor de Valencia. ¿Tu nombre? Ana Corey García de la Cuadra. ¿Y qué edad tienes? 20 años. ¿A qué falla perteneces? Falla Grabador Esteve Cirilo Amorós. ¿Sector? Pla del Remei Gran Vía. ¿Desde cuándo eres fallera? Bueno, desde censo desde hace 4 años, pero de sentimiento de toda la vida. ¿Y siempre has pertenecido a la misma comisión? Sí, siempre. ¿Tienes o has tenido algún cargo directivo en tu comisión? Sí, actualmente estoy en la delegación de infantiles. De hecho, hay tradición en mi falla de que una vez eres fallera mayor, al año siguiente tomas relevo en algún cargo y este año pues he decidido estar en la de infantiles. ¿Estudias o trabajas? Estoy estudiando, estoy en tercero de Derecho con un título especialista en Derecho Internacional y Derecho Europeo. ¿Y crees que en el caso de salir elegida corte o fallera mayor de Valencia vas a poder compaginarlo con tus estudios? Sí, perfectamente. De hecho, este año lo he podido compaginar bastante bien, aunque bueno, no tiene nada que ver con lo que va a ser el año, bueno, lo que podría ser el año que viene, pero yo creo que sin ningún problema. ¿Qué aficiones tienes? Pues me gusta mucho viajar, aunque este año no ha sido posible viajar tanto, y también me gusta mucho aprender idiomas. Creo que se me dan bastante bien y me gusta mucho. ¿Quién te confecciona los trajes de valenciana? Victoria Liceras, ¿Y qué prefieres, siglo XVIII o siglo XIX? siglo XVIII. Y si tuvieras que elegir un color para un traje muy especial, ¿cuál sería? Pues no lo tengo claro porque de hecho mi color favorito era el rojo, pero al final mi traje para mi presentación no fue rojo, así que no sabría decirte, no sé. ¿Y de pena de fallera, quién te peina? Me peinan entre 2 personas. Se llama Chloen, que es una amiga de la familia, que es de la falla del barrio San José, y por otro lado Alfonso Iniesta, que es de la falla Cuart Palomar. ¿Y qué prefieres, un moño o 3? Pues yo creo que depende del acto y del siglo del traje que lleves, pero me siento más favorecida con los 3. ¿Y me podrías decir un artista fallero que te gustara? Sí, Paco Giner. ¿Qué sentiste cuando te nombraron en la preselección? La verdad es que no me lo esperaba para nada. Estaba bastante tranquila, de hecho, y luego ya es cuando me empecé a poner un poco más nerviosa, asimilando ya dónde había pasado y qué es lo que me venía. ¿Y después cómo lo celebraste? Pues nos fuimos al casal con toda mi falla y todos mis amigos y lo celebramos en la falla. ¿Has sido corte de la fallera mayor infantil de Valencia o tienes algún familiar que lo haya sido? No, yo no fui fallera mayor infantil de Valencia, o sea, fallera mayor infantil ni de la corte, pero sí, tengo una prima, Amparo Herrero Corey, que fue corte de la fallera mayor infantil de Valencia en el 2006. ¿Qué cualidades crees que podrías tener para llegar a ser fallera mayor de Valencia o corte? Pues me considero una persona responsable, con mucha dedicación, entregada, cercana con los demás, que tengo empatía y una persona alegre. ¿Y ahora qué esperas para estos días? Pues conocer a mis compañeras, al resto de mis compañeras, disfrutar de cada acto y cada momento y no sé, a ver lo que nos depara el futuro. ¿Y llegados a este momento tienes algo que agradecerle a alguien? Pues sí, principalmente a mi familia, ya que sin ellos no hubiera llegado a ser fallera mayor y tampoco hubiera llegado hasta aquí. A mi comisión por haberme apoyado en todo momento y a los que me han acompañado durante todo este año y los que también me siguen acompañando en este camino. Bueno, pues deseamos que tengas muchísima suerte, que disfrutes mucho estos momentos como candidata y nos vemos el día de la cena de la puncha. Muchas gracias.